Trabajar el día de hoy con el teorema del residuo y teorema de factor. Primeramente, el teorema del residuo dice que si un polinomio se divide entre un factor x menos c, entonces el residuo o lo que nos resta va a ser el resultado de f de c. Esto se trabaja de la siguiente forma. Efectuamos una división del polinomio, en este caso que tenemos escrito, dentro de la división, entre el factor x menos c. Les explico brevemente cómo se resuelve. Vamos a dividir primeramente x cúbica entre x, es decir, el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Y esta división se hace de esta forma. Yo coloco, si les es más fácil, x cúbica en un numerador y x lineal en un denominador. La regla de los exponentes nos dice que cuando dos bases iguales están dividiéndose, entonces el procedimiento va a ser igual a x a la 3 menos 1, es decir, los exponentes se van a restar y el resultado entonces va a ser x a la 2. De esta forma y por esta razón, x cúbica entre x va a ser igual a x cuadrada. Este es el primer paso y el procedimiento que voy a seguir de manera cíclica. Entonces ahora regresamos los factores. Voy a multiplicar x cuadrada por x, me va a dar x al cubo. Pero algo muy importante ahí, cuando es una división entre polinomios, para poder hacer la resta que va a proseguir en los términos que voy a tener en este paso, los elementos que coloque en este segundo apartado, yo los voy a colocar pero con signo contrario. Entonces, x cuadrada por x me da x cúbica positiva. Yo la coloco como negativa porque es la regla para resta de polinomios. Ahora, x cuadrada por menos 2 me va a dar menos 2x cuadrada, pero recuerden, va a ser más 2x cuadrada, ¿vale? Y entonces hago una suma normal de polinomios y voy a tener x cúbica menos x cúbica, lo cancelo, y menos 3 más 2 me va a dar menos 1. Ahora, regreso todo el factor más x más 5. Ya está. Entonces, el menos 1 corresponde a la x cuadrada. Vamos a hacer lo mismo. Voy a quitar el menos 1 porque recordemos que no se escribe. Solamente vamos a escribir las x. Ahora voy a dividir menos x cuadrada entre más x y me va a quedar menos x. El mismo procedimiento que les expliqué hace un momento. Ahora, ya coloqué menos x, voy a efectuar la multiplicación. X negativa por x positiva me va a dar menos x cuadrada. Invierto el signo y me da más x cuadrada. Ahora, menos x por menos 2 me va a dar más 2x, pero yo voy a colocar menos 2x. Y continúo de la siguiente forma. Menos x cuadrada más x cuadrada, cancelo, más x menos 2x me da menos x más 5. Continuamos. Ahora, menos x entre x me va a dar menos 1. Ya no me da x porque los exponentes se cancelan. Entonces, menos x entre x me va a dar menos 1. Hago la multiplicación. Menos 1 por x me va a dar menos x. Invierto para restar más x. Ahora, menos 1 por menos 2 me va a dar más 2, pero yo habré de colocar menos 2. ¿Vale? Entonces, hago la resta correspondiente. Menos x más x, cancelo, más 5 menos 2 me da 3. Este sería el resultado de esta división. ¿Qué me dice el teorema del residuo? Esta es la comprobación, pero el teorema del residuo me dice que si un polinomio se divide entre el factor x menos c, entonces el residuo es f de c. El residuo fue 3. X menos c representa a este x menos 2. Eso significa que si yo en este polinomio de 4 términos sustituyo a 2, es decir, hago f de 2, me tiene que dar como resultado 3.
Vamos a ver si resulta. Entonces tengo x al cubo menos 3x cuadrada más x. Entonces, ya escrito el polinomio, yo voy a sustituir en cada lugar y posición en donde encuentre a x, en lugar de colocar a x, yo voy a colocar al 2. Y esto va a ser entonces igual a 2, porque está la x, elevado al cubo, menos 3, igual coloco 2 en lugar de x, elevado al cuadrado, más el valor de 2 porque está x más 5. Entonces desarrollo la operación, esto va a ser igual, 2 al cubo me va a dar 2 por 2, 4 por 2, 8. Luego menos 3 por 2, 2 al cuadrado me da 4 por 3, 12, es menos 12. Luego más 2 más 5. Vamos a ver, va a ser igual, 8 menos 12 me da menos 4. Menos 4 más 2 me da menos 2. Menos 2 más 5 me da un resultado de 3. Y aquí compruebo el teorema del residuo. Eso significa que se comprueba que si un polinomio, es decir, si este polinomio se divide entre el factor x menos c, en este caso fue x menos 2, entonces el residuo siempre va a ser f de c. Es decir, si yo estuviera dividiendo, por ejemplo, x a la 4 más 2x a la 3 más 5x a la 2 más 4x menos 5, si yo lo divido entre x menos 4, por ejemplo, entonces el resultado va a ser lo que obtenga al sustituir en todas estas letras x el valor de 4. Y este es el teorema del residuo.